es la primera razón. La segunda razón es por las rodillas. Tóquese las rodillas. Diga, por las rodillas de los que oran. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Le vuelvo a repetir esto porque es bien importante que tú lo sepas. La obra de Dios en la tierra avanza por esas tres razones. Número uno, por los pies de los que van, ¿sí? Número dos, por las rodillas de los que oran. Y número tres, por las manos que dan. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Si tú no sabes eso, hermano, no sabes nada, ¿sí? La Biblia nos dice claramente, hermano, preciosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz. ¿Cuánto dicen amén? Así que denle un aplauso bien fuerte al Señor en esta mañana, por los que anuncian el Evangelio. A su nombre, a su nombre. Y vamos a hablar del tema de la oración. ¿A cuánto les gusta la oración? Levanta la mano a los que les gusta la oración. ¿Les gusta la oración? No, pastor, no me gusta la oración, pero ¿cómo platico con la gente? ¿No? ¿Te tiene que gustar? En esta mañana yo les quiero decir algo bien importante, hermano, antes de presentar a la persona que va a predicar en esta mañana. Todo lo que se está haciendo, detrás de eso hay oración. ¿Amén, hermanos? Todo lo que se está haciendo para el Señor, detrás de eso tiene que haber ¿qué? Oración. En balde trabajan los que le edifican. Si Dios no edifica la casa, dice, en balde trabajan los que la ¿qué? Edifican. Así que en esta mañana yo quiero dar el lugar a mi esposa. Ella tiene algo de experiencia en este campo, hermanos. Ha tenido el ministerio de la administración, de la intercesión por varios años. Y aunque usted la ve detrás de mí, siempre ella está delante, espiritualmente hablando, siempre está delante. Porque siempre hay alguien que está orando. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Den un aplauso por la vida de ella. Tú vas a platicar algo de las experiencias de este terreno, gloria a Dios, aleluya. Que Dios les bendiga. Aleluya, déselo más fuerte, amén. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos se gozan de estar ya en este lugar? ¿De veras? Yo los noto tristes, también como de que, ay, ¿para qué cerraron? Ahora hace calor. Aleluya, pero ¿saben? Decía el pastor que el tema de la oración es algo muy importante. Dile a tu hermano que tienes a la par, metámonos al fuego del Espíritu Santo, ¿ves? Sí. Pero dígaselo, ¿sabe por qué? Porque muchas veces usted y yo no le podemos decir al que está junto, porque no lo hemos hecho, ¿ves? No podemos dar lo que no tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Póngase sobre sus pies. Amén. Yo siempre digo, póngase sobre sus pies, amén. Porque así es. Cuando usted se levanta, nada más los pies lo cargan. Amén. Ninguna otra parte del cuerpo más que sus pies. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en esta tarde. En Daniel 5, amén. Daniel 5, y vamos a darle lectura al 5 y al versículo 25 al 28. Amén. El tema de hoy se llama Los grandes héroes de la fe fueron hombres de inmensa oración. Amén. ¿Cuántos quieren una vida así? Sí saben de lo que es la oración. La oración es hablar con Dios. Cuando usted y yo leemos su palabra, Dios nos está hablando a nosotros a través de la Biblia. ¿Amén? Pero cuando nosotros oramos, nosotros estamos platicando con Dios. Si usted nomás lee la palabra pero no ora, entonces dice la palabra que la palabra mata, mas el Espíritu vivifica. El Espíritu, cuando viene a usted y le da vida, es a través de la oración. Amén. Vamos a darle lectura a Daniel 5:5. ¿Cuántos ya lo tienen?
Y dice la palabra de Dios: en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero ¿sobre qué? Sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía una mano que escribía. Vámonos al 25. Dice: y la escritura que trazó es, ¿cómo dice? Mené, Mené, Tekel, Upharsin. Esa es la interpretación del asunto. Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste farto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Amén. Esto es lo que Daniel interpretaba. Vamos a orar en esta tarde. Y yo quiero que tú le digas al Señor: Señor, abre mis ojos en esta tarde. Abre mis oídos, Señor, que yo pueda entender tu propósito para con mi vida, Señor. Abre, Señor, mi corazón para que pueda atesorar tu palabra y para que pueda crecer en ella y sea, Señor, un instrumento en tus manos, oh Dios. Y no tenga yo que hallarme falto como este rey delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, oro para que tomes control en esta tarde. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a tu iglesia y a cada una de nuestras vidas, Señor. Aviva, Señor, ese fuego de tu Espíritu Santo, Señor. Ato y reprendo en el nombre de Jesús todo espíritu de indiferencia, Señor. Todo lo que esté estorbando en cada mente, Señor, toda pereza espiritual, Señor, echamos fuera en el nombre de Jesús. Y declaro, Padre, tu pueblo atento, Señor, con oído entendido, porque tu palabra dice: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu habla hoy. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús, y tu pueblo dice: amén. Tome su asiento, amén. Aleluya. Le voy a dar un consejo: ignore el calor, ignore al que está a su lado. ¿Por qué? Porque hoy es tiempo de Dios, ¿amén? No se distraiga porque es importante. Mire, en Daniel 5 dice que el rey, si usted ha leído el libro de Daniel, usted sabe que Daniel fue un consejero de reyes, amén. Estuvo en los tiempos de Nabucodonosor, que era un rey, y también estuvo en los tiempos de Belsasar, que fue el siguiente, amén. Entonces Daniel, en el 11, si usted me acompaña, en Daniel 5:11, dice que Daniel era un hombre lleno del Espíritu Santo, amén. Era inteligente y era sabio, amén. Entonces dice que dice la palabra que el rey mandó a buscar a Daniel porque él tuvo una visión. Él estaba en un convivio donde mandó a sacar los utensilios del templo, amén. Es como si usted y yo nos llevásemos la silla para un baile. Estos ya son utensilios de Dios y son consagrados, amén. Todo lo que usted ve aquí adentro es consagrado para Dios, o sea que ya no se puede tomar para el servicio de uno, para lo que uno quiere hacer, porque ya son consagrados. En aquel tiempo el rey mandó a buscar las copas y dice la historia, ¿verdad?, que el rey hizo un convivio y se embriagaron. El rey no tenía temor de Dios. Entonces en la pared vio como una mano escribía, ¿verdad? Entonces en la visión él se angustió y en el capítulo 5 dice que el rey quedó sin aliento, cayó sobre sus rodillas. ¿Por qué? Porque dice el Señor, ¿verdad?,
lo vea y viva. No hay hombre que vea el poder de Dios que no caiga sobre sus rodillas. Amén. Entonces, en el 25, el rey no sabía qué significaban estas palabras que el Señor le había escrito en la pared: Mené, Tekel, Upharsin. Amén. Y dice que Daniel fue, y Daniel era un hombre de oración. Amén. Es por eso que Dios le dio a Daniel la sabiduría para interpretar los sueños de los reyes en aquel tiempo, y lo vemos en Daniel 6, 10 y 11. Amén. Si usted quiere buscarlo, Daniel 6, 10 y 11. Cuando lo tengan pueden decir amén. Amén. Dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado en la casa, dice, entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodilló 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios, como él solía hacerlo antes. Entonces el 11 dice: se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel, ¿cómo? En el televisor, hallando a Daniel orando y rogando. ¿En presencia de quién? De Dios. ¿Por qué Daniel fue hallado un hombre sabio delante de los reyes? Porque él buscaba primeramente el secreto, que era la oración. ¿Amén? Que era la oración. Entonces el rey, para que le tradujeran aquella escritura, buscó entre todos y no había hombre sabio, había adivinos. ¿Cuántos saben que el mal existe? Amén. Sí existe la hechicería, existe todo, pero ¿sabe? Dios es más poderoso que todo eso. ¿Amén? Entonces Daniel, dice la Biblia, que era un hombre de oración, y por eso fue el rey y lo buscó para interpretar el sueño. ¿Amén? Y hoy yo te quiero decir como iglesia, que no nos pase lo que le pasó a este rey, ¿verdad? Que no aparezcamos en aquel día hallados faltos delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted anhela la presencia de Dios en su vida, ¿cuántos quieren que Dios use su vida? ¿Cuántos quieren que Dios les use para atraer almas a los pies de Cristo? ¿Cuántas veces usted le ha predicado a alguien y ve que no ha funcionado? ¿Amén? Muchas veces hemos hablado a la gente y no funciona. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos esa vida de oración, no hay respaldo de Dios para nosotros. Amén. Y cuando alguien comparte emociones sin respaldo de Dios, solamente es eso, emoción. Cuando los discípulos, dice la Biblia, que andaban con Jesús, pero se llegó el tiempo en que Jesús les impartió, los invistió de su poder. Amén. Y dice que ellos salieron de 2 en 2 y decían: maestro, vemos cómo el enemigo sale, ¿verdad? Vemos cómo los enfermos son sanados. ¿Y acaso 3 años antes no andaban con Jesús? Sí andaban, pero andaban ahí nada más. No tenían esa relación con Dios mismo. Amén. Y usted y yo hoy somos llamados como iglesia a ser una iglesia viva y edificante. Dile a tu hermano: somos vivos y edificantes. Amén. Somos vivos. Una iglesia viva se mueve y alaba a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero déselo fuerte, dale un aplauso, alabe con sus labios. Amén. Dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Si tú no sientes libertad en esta mañana, es porque te hace falta la presencia de Dios. ¿Cuántos anoche se acostaron así como de que tarde viendo el televisor?
Y cuando yo veo mucho televisor, me alucina. Y al otro día me siento tan cansada y para venir a la iglesia no tengo ganas, o nomás a mí me pasa. ¿Por qué? Porque dice la palabra que nuestros ojos son una puerta que da al alma. Y si esa puerta se abre en el televisor, usted y yo vemos muchas cosas. La mayoría de veces son anuncios que nos ofrecen tantas cosas, amén, los deseos de la carne. Entonces, si usted y yo metemos a nuestra alma eso, de eso le estamos alimentando nuestra carne, al otro día no podemos dar un gloria a Dios, un aleluya, un amén, porque no está alimentado nuestro espíritu, amén. Y vamos a ver cómo Daniel, en Daniel 6:3, Daniel fue un hombre consejero de reyes. Daniel, a causa de la oración, fue sacado del foso de los leones. Amén. Daniel tuvo grandes visitas de parte de Dios mismo. En Daniel 3 dice aquí, ¿verdad? Cómo dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu de ¿qué? Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Amén. Dice que aquí Daniel era superior a las personas que lo metieron al foso de los leones. Pero Daniel de alguna forma tenía que hacer probada su fe. Amén. Así como usted y yo muchas veces es probada nuestra fe. Cuando vienen las circunstancias, cuando vienen los problemas, cuando vienen la escasez a nuestro hogar, cuando vienen muchas veces las pruebas a nuestra vida, es porque Dios quiere sacar lo mejor de ti. Amén. Dios le dijo al pueblo de Israel, dice, te paso por el desierto para ver qué hay en tu corazón. Dios hoy va a pasar o está pasando a mucha gente por el desierto para ver qué hay en su corazón. Amén. ¿Por qué? Porque en tiempo de abundancia venimos y decimos, Señor, te doy gracias porque tú me bendices por esto, por otro, pero en tiempo de escasez, decía Job, ¿acaso Dios no da lo malo y también lo bueno? Entonces tenemos que aprender a adorarle en tiempo difícil. Amén. No llore, solo adore. No haga queja alabanza, haga una adoración especial a Dios en tiempo difícil. Amén. Hace un tiempo atrás, no muchos años, porque soy joven todavía, tenía yo, 13 años, y una mujer, ¿verdad?, cristiana fue y me dijo, oye, voy a orar por ti. Y yo le dije, pero ¿por qué? Yo tenía un problema, mi pierna estaba una más larga que otra. Y yo me acuerdo que ella me dijo, ¿crees que Dios puede sanarte? Y yo dije, sí. Entonces me sentó, me midió los pies y estaban así. Y yo dije, pues yo creo que Dios puede hacerlo. Yo de Cristo yo escuché a los 5 años. Cuando yo acepté a Cristo fue a los 15. Pero en la adolescencia, ¿verdad? Uno hace cosas que a veces no agradan a Dios. Y esa mujer me dijo, mira, Dios te ha escogido con un propósito y yo voy a orar por ti. Y yo le dije sí, y oró por mí y yo vi cómo mis pies se fue agrandando mi pierna y yo me maravillé y yo le dije, Señor, o sea que la oración tiene poder. Y yo empecé mi vida, hermano, a agarrarme de
agarrarme de la oración, agarrarme de la fe, aun cuando no había visto yo a lo mejor gran cosa, pero ese milagro en mí, eso me hizo creer y afianzarme. Y tomé la decisión de seguir a Cristo. Y bueno, yo empecé a escudriñar la palabra. ¿Cuántos han leído los milagros de Jesús? Amén. En los evangelios. Si Dios lo hizo en ese tiempo, hermano, en este tiempo también, porque vivimos con el mismo Dios de hace siglos. Amén. Entonces, la oración es importante. Otra cosa donde Dios ahí sí me usó, y fue unos meses después, fue cuando una sobrina murió. Tenía 2 años ella murió, y su abuela, ¿verdad?, por parte de su madre la cargó y me dice: mira, la niña está muerta. Y yo le dije: vamos a orar, porque así como Dios lo hizo conmigo en mis piernas o en mi pie, Dios puede hacer algo. Y gracias a Dios esa niña hoy tiene 25 años. Yo vi cómo Dios resucitó a la niña, amén. Yo veo cómo Dios la ha escogido como un propósito, porque a veces nos conectamos y ella habla conmigo y yo puedo sentir como la presencia de Dios desde ese momento también la cautivó, amén. Y si usted no se goza por eso, yo no sé usted con qué se va a gozar, pero Dios es digno de un aplauso por todos los milagros que Él hace, por todos los milagros que está haciendo aún en su vida, ¿eh? Y la oración es importante. Quiero ser usado por Dios, quiero que Dios me use en milagros, tengo que sumergirme al río, al río de su presencia. Daniel dice que él oraba 3 veces al día y no empezó orando cuando el problema o cuando le dijeron, fue firmado un veredicto que no deben de adorar a otro Dios más que al rey. Pero Daniel puso en su corazón adorar al que se merece toda gloria y toda honra. Amén. Vamos a ver en el libro de Daniel 9, 20 y 23. Cuando lo tenga puede leerlo, ¿ves? Aleluya. Amén. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mis ruegos delante de Jehová, mi Dios, sobre el monte santo de mi Dios. Al principio de sus ruegos salió la palabra, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres varón de deseo. Entiende pues la palabra y entiende la visión. Amén. Aquí fue visitado por el ángel. Él le dijo, ¿verdad? Dice al principio que la palabra salió de tu boca. Hermano, cuando usted ora y dispone en su corazón una petición y la lleva delante de Dios, Dios sí la escuchó desde el principio. Pero sabe que en el ámbito espiritual existe alguien que se opone. La Biblia le llama al rey de Persia. Pero en estos tiempos, hermanos, son demonios que se oponen para que la respuesta llegue. Entonces, cuando Daniel dice que fue visitado por ese príncipe, fue visitado por el ángel. ¿Cuál es el ángel mensajero? ¿Cómo se llama el ángel mensajero que dice la Biblia? Gabriel. ¿Y cuál es el ángel guerrero que lo llama la Biblia? Miguel. Entonces Gabriel vino y le dijo, ¿sabes, Daniel? Tu oración fue escuchada en los cielos. Yo venía con tu respuesta, pero alguien me detuvo a medio camino. ¿eh? Entonces
Entonces dice la Biblia que pasó un lapso de tiempo donde Daniel no veía respuesta, pero sabe, Daniel no se parecía a mí ni a usted. Daniel persistía en la oración. Usted cuando no vea respuesta, persista en su oración. No ore por una cosa hoy y por otra mañana, no, por algo urgente, amén. Por algo que apremie, estar de rodillas, hágalo, hasta que no vea respuestas. Decía Jacob al ángel, ¿verdad? Le decía, no te dejaré, y el ángel le decía a Jacob, pero ya raya el alba, o sea, ya va a amanecer, suéltame. Y Jacob le dijo, no te dejaré hasta que me bendigas. ¿Amén? ¿Cuántos quieren ser de esos hombres y mujeres? ¿Amén? Que digan, no dejaré de clamar a Dios hasta que me dé lo que quiero, ¿amén? Hasta que me dé lo que le estoy pidiendo. Aleluya. Hace tiempo mi esposo siempre dice, ¿verdad? Que me dio no sé a cuántos metros y que Dios le dijo. Dios me había dicho lo mismo, pero a veces uno se hace de oídos sordos. Amén. Así como Jonás, acuérdense, ¿verdad? Que Dios lo mandó a Nínive. Entonces Jonás sí fue, pero se fue a donde él quiso. Amén. No a donde Dios le había dicho. Entonces yo, joven, yo dije, Señor, yo quiero no un novio, un siervo, donde yo ya vaya yo a casarme. Yo no fui noviera, nunca me gustó eso. Amén. No fui a un baile porque nunca me gustó que me agarrara nadie. Amén. Entonces, Dios ya tenía un propósito. Y cuando yo conocí al pastor, ¿verdad? Yo lo conocí cuando tenía yo 15 años y Dios habló a mi vida y me dijo, este va a ser tu compañero. Y yo dije, Señor, pero todavía no. Y me mantuve, hermanos, yo seguí orando, y en sueños, y en esto, y en lo otro, y yo decía, bueno, yo quiero saber si realmente es de Dios. Entonces hay una frase por ahí que dice que si lo que tienes, déjalo libre, y si regresa es tuyo. Yo dije, me voy a ir a mi casa, porque yo estaba en Veracruz, yo me voy a mi casa y voy a ver si es cierto. O sea, él no va a ir hasta el rancho, ¿verdad? Y gracias a Dios fue porque yo todavía seguía orando. Yo creí en lo que Dios me había dicho. Yo sabía que había un propósito. Muchas jóvenes se acercaban a mí y me decían, oye, pero es buen partido, es ingeniero, es esto. Hasta la esposa del pastor, pero yo nunca me fijé en eso. Y hasta la fecha, hermano, yo no le recalco a mi esposo, eres ingeniero. Yo siempre le he dicho, tú eres un siervo. Amén. Y me mantuve con fe delante de Dios y yo seguí orando. Y yo le cuento a usted esto porque en mis rodillas he pasado tiempo y he visto la mano de Dios en mi vida, en la vida de mis hijos, de mi familia, y ha sido a través de la pura oración. Si ese lenguaje no está en usted, entonces vuelva hacia Dios, amén. Vuelva hacia Dios, porque es importante que usted no viva una vida pasajera, una vida como de que hoy me sumerjo al río, pero mañana estoy afuera. Amén. Nuestra vida tiene que ser conforme al corazón de Dios. Y vamos a ver cómo en Daniel nos quedamos, ¿verdad? Dice que el ángel le dijo, Daniel, tu oración ha sido escuchada. Y lo vemos también en Daniel 10:21, si lo quieren leer. Vemos cómo también Daniel volvió a orar y el ángel le dijo, Daniel,
se ha escuchado tu petición, pero hay trabas, amén. Hay oposición. ¿Lo pueden leer, amén? Dice la palabra de Dios, pues yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Amén. Dice, ninguno me ayuda contra ellos. ¿Sabe? El pueblo de Dios tiene que estar apuntalando con oración. Como mujer, tú tienes que apuntalar a tu esposo con oración. ¿Para qué? Primero, para que Dios lo use. No le digas, Señor, dale más trabajo. No. Yo siempre oré y le dije al Señor, Señor, yo quiero un varón, no un hombre, un varón que te ame a ti, porque si te ama a ti, entonces me amará a mí. Un varón que respete lo que tú dices, porque entonces me va a respetar a mí. Amén. Muchas veces cometemos el error de decir, quiero un hombre. Hombres hay muchos, pero varones de Dios hay pocos. Amén. ¿Cuántos quieren ser un varón de Dios? Una mujer de Dios. Amén. Entonces, mujer, cuando tu esposo salga y no tengas cosas que hacer, ve y ora por él. Ora por tus hijos. ¿Cuántos ya están pidiendo por el cónyuge de sus hijos? Amén. Nadie. ¿Saben? Yo empecé a orar por el cónyuge de mis hijos desde que estaban en el vientre, y no para que ya se casen, porque yo sé que a lo mejor apenas van a nacer, gracias a Dios, porque si apenas van a nacer es un proceso, amén, todavía tarda. Pero deben de orar por eso, para que sus hijos no agarren cualquier persona, amén, para que no se fijen en una filistea, o en un filisteo en mi caso, ¿verdad? Porque tengo una hija, para que no anden de aquí y de allá, amén. Ustedes no dicen amén, hermanos, pero sí me están entendiendo, amén. Ah, bueno. Aleluya. Dice, y volvemos a Daniel. Daniel fue y dijo, yo he pedido esto. El ángel le dijo, hay oposición, Daniel, tienes que seguir orando. Tienes que seguir creyendo. Tienes que seguir pidiendo. Amén. Y vamos a ver cómo hay otra persona después de Daniel que también fue un hombre profeta, fue rey de Israel, fue un varón conforme al corazón de Dios. ¿Quién fue ese? David. Y vamos a ver en el Salmo 55, 16 y 17. En lo que lo buscan, ¿cuál era el secreto de Daniel? Fue una vida de oración 3 veces al día, ¿amén? Y usted me va a decir, ay, entonces usted no hace nada. Sí, hermano, porque Dios dice que lo que venga a nuestra mano para hacer, hágalo, ¿verdad? Diligentemente. Y cuando yo a veces no oro temprano, el tiempo no me alcanza. No hago nada, y es más, hasta me enfermo. Pero cuando yo oro, el tiempo se me multiplica, puedo hacer lo de mi casa y puedo también acompañar a mi esposo, ¿eh? Y puedo también estar con mis hijos. Y yo digo, Señor, entonces es de sabios buscarte. Amén. Vamos a ver al segundo varón que fue David. Salmo 55, 16, 17, léalo. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde, mañana y a mediodía, oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Amén. En Daniel vimos que Daniel oraba 3 veces al día. En David vemos en el 55, 16 y 17, dice, tarde y a mediodía, oraré, clamaré, y Él oirá mi voz. Salmo 141, 2.
puede leerlo, amén. La palabra de Dios, una oración delante de ti como bien, entonces hermanos como la ofrenda de la tarde. Amén. Amén. Dice, suba mi oración. ¿Cuántos estamos seguros de que nosotros estamos adornando el altar de Dios con oraciones? Sinceramente, delante de Dios. Levante su mano y diga, amén. Amén. Decía el rey, ¿verdad? Y mira, hermano, el rey tenía mucho trabajo. Tenía toda una nación. Tenía que resolver problemas, porque las viudas iban los necesitados, iba tanta gente, y el rey era un hombre ocupado. Amén. Usted y yo no tenemos un reino a cargo, y con más razón tenemos, yo creo, más tiempo de practicar la oración. Amén. Y lo vemos en el Salmo 91. Dice, ¿verdad?, que cuando uno ora, uno habita bajo la sombra del Altísimo, bajo la protección de Dios. Dice que nada tocará tu morada, nada puede tocar a tu familia, a tus hijos, si tú los estás cubriendo con oración. Amén. Si tú estás intercediendo por tu familia, si estás intercediendo por tu esposo, si estás intercediendo por el lugar donde vives, Dios hará algo. Y yo le puedo decir que Dios es fiel. Cuando nos venimos nosotros de Veracruz, Dios, gracias a Dios que tenía el ministerio de intercesión, dio la influenza. Fue una epidemia allá en Veracruz, suspendieron servicios, suspendieron clases varios días, y estuvimos orando por ello, y cuando me dijeron, te vas a Puebla, una tarde me puse a orar y yo le dije, Señor, ten misericordia de Veracruz, porque como Él no hay dos, amén. Veracruz es un lugar muy bonito, amén. Y yo le decía, Señor, ten misericordia. Señor, mira que es tu creación, hay hijos tuyos que están enfermando. Y el Señor podía hablar a mi corazón y me decía, solo es el principio. Y mi corazón se dolió y yo le dije a una hermana, ¿sabes? Yo ya voy a dejar el ministerio de intercesión, pero ora mucho por Veracruz, porque Dios dice que solo es el principio de todo lo que ha de venir. Yo no sé si me creyó o no, pero solo se sonrió. Y días han pasado y yo recuerdo y sigo recordando que yo le dije eso, y cuando Dios te hace saber algo así como Daniel, ¿verdad?, que oraba por el pueblo de Israel. Israel no quería hacer caso de la voluntad de Dios. David también aconsejaba al pueblo, ¿verdad?, y él se postraba a orar y no hacía caso. Entonces a Veracruz se vinieron muchas cosas que hasta el día de hoy es un puerto, ¿verdad?, que no mucha gente vaya en el turismo, porque hay muchas cosas que están sucediendo. Y hace unos días yo le decía, Señor, ¿por qué? Y en el Salmo 27, 1 y 5, usted puede leer, ¿verdad? Dice el Señor que a veces lo hemos dejado, a veces dejamos su camino y seguimos nuestro propio camino, amén. Y esta hermana, yo hace unos días le preguntaba, oye, pero estás orando, y ella me dijo que no tenía el ministerio, ¿eh? Y yo le dije, pero no es posible, porque es un ministerio que en todos lados, en todas las iglesias debe de haber gente orando, debe de haber gente intercediendo,
Debe de haber familias cristocéntricas, amén. No lo que yo quiero, sino lo que Dios dice. Salmo 27, 1 y 5. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? En el 5 dice: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Amén. Cuando tú oras, Dios te aparta de toda calamidad. Amén. Dios te aparta de todo problema, Dios te aparta de todo lo que venga. Y el rey David, él sabía bien que sin Dios no era nada. Y yo sé bien que sin Dios en mi corazón, entonces yo no soy nada. Amén. Yo sé bien que si no tengo tiempos de oración, de platicar con Dios, entonces estoy muerta por dentro. Amén. Entonces no vivo, porque solo existiría. Pero cuando tú oras, tú vives. Y aprendes a vivir en los secretos de Dios, y Dios empieza a revelarte muchas veces. Antes de que te venga la prueba, Dios te avisa. Pero es allí, en la oración. Amén. Vamos a ver, el tercer hombre es Pablo, Efesios 6, 10. Efesios 6, 10 y 18. El apóstol Pablo, fíjense, fue un hombre que evangelizó a miles y predicó a reyes y a gobernadores. Y la Biblia nos dice, ¿verdad?, en Efesios 6, 10 y 18, que oraba y ayunaba. ¿Pueden leerlo? Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, os deseo en el Señor y el poder de su fortaleza. 18. Y 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Dice que debemos de perseverar en la oración. Amén. Vamos a 2 Corintios 6, 5. El jueves, ¿verdad?, hubo un tiempo de oración y estuvimos orando aquí, y bueno, gracias a Dios, mucha gente, muchos hermanos asistieron y estuvieron orando, y yo creo que ese día se fueron descansados. Yo creo que ese día tomaron nuevo aliento. Amén. ¿Por qué? Porque imagínense esa palmera, si no se le pusiese agua, ¿usted cree que estaría así? No. Entonces, si nuestra vida no tiene el río de la presencia de Dios, ¿cómo vamos a estar? A ver, voltea al que está a su lado, a ver si brilla la presencia de Dios en su vida. Pero véanlo, o véanse. Amén. 2 Corintios 6, 5, ¿qué dice? ¿Lo pueden leer? En azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Amén. Dice, el apóstol Pablo decía: he estado en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos. El 6 dice: en ciencia, en creatividad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Amén. Fíjese, el número 6 es lo que nos trae la oración. La llenura del Espíritu Santo. Una cosa es la llenura y los frutos, y otra cosa son los dones. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo que usted y yo anhelamos tener? Los frutos. ¿Y cuáles son los dones? Sanidad, milagros, ¿qué más? Hablar nuevas lenguas, interpretación de lenguas,
discernimiento. Si usted y yo no somos llenos del Espíritu Santo, mire, no hemos conseguido la llenura del Señor a través de irnos a pasear o a través de estar atrás del televisor. No, la llenura del Espíritu Santo la vamos a obtener cuando nos sumerjamos en la presencia de Dios. Yo le decía al Señor, Señor, yo me he cansado de llevar una vida light, un evangelio como de que tantito y al rato no, ¿verdad? O un cristianismo como de que hoy sí quiero y mañana no. Amén. Pero es decisión. ¿Cuántos ya se cansaron de eso? Dice el Señor que en estos tiempos habría también milagros, hermanos. ¿Cuántos los hemos visto? ¿Cuántos hemos sido parte de ellos? ¿A cuántos Dios nos ha usado para eso? Ya no hay amén. ¿A cuántos Dios nos seguirá usando para eso? Amén. Entonces tenemos que despertar. Hágale al que está a su lado, despiértate tú que duermes, porque la verdad se está durmiendo. Aleluya. Dice aquí en 2 de Corintios, ¿verdad? 6. Y seguimos leyendo. Yo quiero que alguien lea el 7 y luego el 8. Amén. Lea el 7 y el 8 de 2 de Corintios 6. Dice, palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivos, como castigados, mas no muertos. Decía Pablo, miren, iglesia, levántense porque allá afuera hay gente que te está observando. Dice, muchos te van a criticar por lo que haces, pero anhelan en su corazón ser iguales. Amén. Muchos te van a malver porque dices ser cristiano, pero cuando vean un buen testimonio o que tu hogar, tu familia camina diferente, entonces quieren lo que tú tienes. Amén. Dice aquí, ¿verdad?, que muchas veces somos ultrajados, muchas veces somos criticados, pero que eso no nos interese, porque delante de Dios somos vencedores. Amén. Y vemos ahí como el apóstol decía que tenemos que seguir orando. ¿Cuántos conocen la vida del apóstol Pablo? ¿Cuántos se identifican con él? Nos hace falta mucho. mucho, ¿verdad? Dice, el apóstol Pablo fue llevado, ¿verdad?, por diferentes lugares y él nunca cerró su boca. Él siempre declaró el nombre de Jesucristo, ¿amén? Porque en aquel tiempo donde él perseguía a la iglesia, es porque él conocía lo que le habían enseñado. Él era una persona muy conocedora de la ley en aquellos tiempos, pero no conocedora de Jesucristo o de Dios mismo. Cuando él perseguía a la iglesia, dice que fue derribado del caballo y el Señor le dijo, ¿por qué me persigues? Él no perseguía a la gente, él estaba persiguiendo a Jesucristo. ¿Por qué? Porque usted y yo no estamos representando a ningún diputado, a nadie más que al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todo aquel que estorbe, está estorbando que Jesucristo vaya adelante. Amén. Entonces el apóstol ahí vio cómo el Señor le dijo, yo soy Jesús, tú me estás persiguiendo a mí, no estás matando a la gente, porque mi nombre va a seguir. Él es un nombre sobre todo nombre, amén. Y dice el Señor que si tú y yo no hablamos de Él, las piedras van a hablar.
¿verdad? Y no es que el blog vaya a hablar, no. Hay gente que ha escuchado y mucha gente que no está aquí en la iglesia ha dado testimonio de que ha recibido algo de Dios. Amén. Y esas son las piedras. Tal vez no se sumergen, pero Dios tiene que usar a alguien para darse a conocer. Amén. Y vamos a ver el cuarto hombre, y con eso termino. Un cuarto hombre que solo él es digno de admirar, solo él es digno de recibir, amén. Solo él es un ejemplo a seguir y es el blanco perfecto para nuestra vida, amén. Su nombre es Jesucristo y lo vas a ver en Marcos 1, 35 y 39. Ahí dice que Jesús oraba de madrugada, amén. En Lucas 12:13, a Jesucristo le amanecía orando. ¿Y por qué oraba? Yo quiero que alguien busque la segunda cita, Lucas 6, 12 y 13. Aleluya. Cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Amén. Dice aquí, ¿verdad?, que él pasó, ¿qué tiempo orando? Toda la noche. Dice que se fue al monte a orar y pasó toda la noche. Mire, cuando Jesús escogió a sus discípulos, no aventó la moneda, ¿verdad? Ahora sí no fue un dedazo, sino que fue dirección del Padre para que Él escogiese a las personas que iban a estar junto a Él. Cuando usted y yo escogemos algo, primero hay que pedir dirección a Dios. Jovencitas, cuando usted escoja un cónyuge, pídale dirección a Dios. Amén. ¿Para qué? Para que le vaya bien todos los días de su vida, amén. Amén. Entonces Jesús oraba y después de eso llamó a los 12 discípulos. En Lucas 5, 16, 15. Lucas 5, 16, 15. Primero el 16, luego el 15. Dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que las enseñanzas, para que sanase los enfermos. Amén. Jesucristo mismo, hermano, para hacer un milagro, para predicar la palabra, para enseñar en aquellos tiempos, oraba. Él dependía del Padre. Por eso cuando Lázaro, Jesús dijo, Padre, te doy gracias porque siempre me oyes. ¿Eso qué le quiere decir? Jesús siempre tenía comunión con el Padre. Amén. Ahora nosotros, el canto decía, para machacarle la cabeza al diablo se necesita. ¿Y cómo lo obtenemos? El poder de Dios no es algo así como de que ya lo tienes. No, tienes que buscarlo, tienes que anhelarlo. Y para machacarle la cabeza a la serpiente se necesita, porque se metió una, amén, se necesita el poder de Dios, amén. Necesitamos ser llenos de la presencia de Dios, llenos de su poder. ¿Cuántos necesitan el poder? Si tú buscas y buscamos el poder en la intimidad con Dios, no tenemos que andar persiguiendo a la gente. La gente va a ir a ti. Y cuando tú nomás le digas un Dios te bendiga, ellos se van a sentir soñados y van a querer conocer al mismo Dios que nosotros tenemos. Pero si no hay esa relación, hermano, no hay poder, no hay convicción, no hay vida. Amén. ¿Cuántos están vivos? ¿Viven o existen? Vivimos. Amén. Y por último, Lucas 4:43.
Pero él le dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Amén. Dice Jesús, yo tengo que seguir mi camino, yo tengo que llevar el reino de Dios. Usted y yo, ¿para qué hemos sido llamados, hermanos? Para anunciar el reino de Dios, para reunirnos en la iglesia, en este lugar de adoración, es para recobrar fuerzas, alimentarnos y allá afuera en el campo de batalla darlo. Amén. Aquí es un lugar donde usted y yo podemos venir, ya puede venir. Si usted le dice al pastor, pastor, yo quiero estar a las 5 de la mañana orando, el pastor le va a decir, aquí está la llave, vaya. Amén. Pero es necesario, hermanos, ya está la casa de Dios. Y dice el Señor, mi casa, casa de oración será llamada. Nosotros hemos venido y a veces el pastor anda afuera haciendo cosas y me quedo aquí, hermano, y se siente tan bonito la presencia de Dios. Te sientes que no estás sola, Dios está allí y la verdad yo me quedo y a veces me pongo a orar y a veces me pongo a llorar por todo lo que Dios hace y le digo, Señor, o sea, no hay minuto que me la pase sin ti. Amén. Porque no sería algo útil, sería algo inútil. Cuando Cristo rescató mi vida, yo era algo inútil, pero ahora soy algo útil en las manos de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos son útiles? ¿Cuántos dicen, yo anhelo estar en su casa? ¿Y va a estar? Amén. Dice, Jesucristo venció al diablo, acuérdense. Cuando el diablo pensó que llevarlo a la cruz, ya él estaba vencido, no es cierto. Ahí empezaba la victoria total. Cuando Jesucristo fue a la cruz, hizo un sacrificio, sí es cierto, pero también allí te dio vida, y me dio vida a mí. Dicen los eruditos de la palabra, en la oración que hizo Jesús en el Getsemaní, dice que su sudor era como gotas de sangre. ¿Y saben por qué? Porque los vasos sanguíneos se rompían, porque él sentía su corazón adolorido. Que a pesar de que él fuera a dar su vida, la humanidad, muchos lo iban a rechazar. Y él veía el mundo de hoy cómo se perdía. Y aún así, él no dijo, no vale la pena. Él dijo, heme aquí, envíame a mí. Y él pagó un precio, el cual nos hizo libres y nos libró de la muerte eterna. ¿Amén? Porque hoy gozamos de una vida, pero en aquel día vamos a gozar de una vida y vida eterna. Aleluya. ¿Cuántos lo quieren así? Dice, su nombre es sobre todo nombre. Él es incomparable, Él es consejero, Él es príncipe de paz. Él es tu libertador, amén. Él es tu amigo, Él es tu todo. Hay una porción que dice, Señor, tú eres todo para mí, tú eres mi porción. Y yo le decía a una hermana, yo siempre le digo, Señor, tú eres todo lo que yo tengo de verdad, amén. Y yo no sé cuántos lo tengan así, pero yo quiero que tú te pongas sobre tus pies y que anheles, si no lo estás haciendo, anhela la comunión con Dios, anhela su presencia, anhela estar en su casa, amén.